Muy buenas noches para toda la audiencia. Mi nombre es Brian Rearte. En esta oportunidad voy a tener un invitado especial, nada más y nada menos que el profesor Jonathan Ramos. Es historiador y también filósofo. Bienvenido. ¿Cómo estás, Johnny? Hola Brian, ¿cómo te va? Hace mucho, che, que tengo ganas de hablar con vos. Por una cosa o por la otra no se daba. Creo que la última vez que intentamos charlar no se pudo porque nos falló la conexión. Pero bueno, acá estamos y para mí es un placer tremendo poder charlar con vos. Así es, convengamos que no fue del diablo, sino que fue una cuestión técnica, ¿no? Sí, 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 fue una cuestión técnica, pero bueno, quién sabe quién metió la cola ahí detrás. Así es. Bueno, Johnny, vos que sos especialista sobre la historia, vamos a traer a la mesa este tema que tal vez nos envuelve, ¿no? La Argentina y a nivel mundial, el origen de la iglesia metodista. ¿Qué nos podés hablar sobre puntualmente de ese tema? Bueno, mirá, la iglesia metodista surge a partir de la familia Wesley, ¿no es cierto? Tenemos a Samuel y Susana Wesley, que tuvieron una decena de hijos, uno de ellos, Charles Wesley y John Wesley. Eh, Ellos conformaron lo que se llama el Club Santo, que en la Universidad de Oxford estudiaban lógica, medicina, geografía, historia, filosofía, ciencias. Y particularmente en ese club santo, al cual también formó parte George Whitefield, eh, se juntaban periódica y metódicamente con una disciplina a visitar a los presos, a ayudar a los pobres, a oraciones, a compartir lecturas bíblicas. Y se los conocía como The Methodists, es decir, los metódicos, aquellos que era casi un insulto para ellos, ¿no? Es decir, tenían la vida demasiado programada. Claro, Y como a decir partir de los este, cristianos, digo, es como decir los cristianos en Berea, ¿no? Lo decían de una manera claro, despectiva. perspectiva, o como por ejemplo los Eber, Ibriim, los que cruzan el río, los hebreos, que es el nombre que le pusieron los caldeos a los hebreos. Es decir, todo gran nombre siempre nace como un insulto. Eso es la metáfora que podemos dejar aquí. Bueno, el nombre metodista también lo fue. El metodismo surge como un movimiento renovador dentro del anglicanismo, vendría a ser como el ala izquierda del, del anglicanismo, porque los padres, el abuelo sobre todo de John Wesley, era un gran no conformista. Es decir, los no conformistas eran aquellos que no se sometieron a los dictámenes del acta de supremacía de Enrique VIII, o sea que no estaban de acuerdo en someter a la iglesia al emperador, lo que se llama el césaro papismo. En ese esquema de remonstrantes, de no conformistas, surge este movimiento renovador, de alguna manera a través de una renovación espiritual, a través de un influjo carismático que tiene ese movimiento metodista, y bueno, surge como un movimiento que trata de responder a las necesidades de la época, ¿no? Es un movimiento que no está basado en doctrinas específicas, ni en dogmas, ni en confesiones, ni en credos a los cuales hay que adherir. Eh, o sea, no es la iglesia metodista, no es una iglesia confesional como la presbiteriana, que tiene la confesión de fe de Westminster, como la iglesia luterana, eh, que tiene el Concordia. No es como la iglesia bautista del sur, que tiene la confesión bautista. En este caso, la identidad del metodismo está en poder evangelizar tratando de dar respuestas a las necesidades del pueblo y de y de los territorios y las poblaciones en los que le toca transitar. En este sentido, vamos a decir así que si bien Wesley tiene muchas prédicas en las cuales él es muy ortodoxo y reformado,
en algunas otras prédicas, sobre todo en la fundación de una revista que se llama El Arminiano, Wesley va a coquetear algunas veces con el liberalismo teológico, otras veces con el progresismo. Es decir, Wesley ha creado no una teología dogmática, sino más bien una teología pastoral que está muy ligada con las necesidades coyunturales de su época y de su pueblo, del pueblo al que le toca transitar. En este sentido, la Iglesia Metodista, de la mano de John Wesley, viaja a Virginia, a Georgia, y a partir de ahí surge fuertemente en Estados Unidos también el movimiento metodista. El tema es que solamente los obispos pueden ordenar a sacerdotes y a pastores. Entonces, Wesley ha ordenado a obispos para que viajen, obispos metodistas para que viajen a Estados Unidos y puedan ellos mismos ordenar pastores en Estados Unidos. Entonces, la iglesia metodista en Estados Unidos es episcopal. En cambio, la iglesia metodista en Inglaterra es congregacional, digamos. Ese es el origen de por qué la iglesia metodista hoy en Inglaterra es congregacional y la iglesia estadounidense es episcopal. Bien, la iglesia metodista episcopal llega en 1836 a la Argentina a partir del reverendo Dempster, y comienza a establecer relaciones entre ciudadanos norteamericanos. Eso se mantiene hasta 1854 más o menos, donde la Iglesia Metodista comienza a sentir la necesidad de abrir la predicación también para los ciudadanos argentinos e hispanoamericanos, ¿no? Entonces se dan las primeras predicaciones en español, el metodismo comienza a echar raíces en Hispanoamérica, y a partir de ahí comienzan a surgir grandes obras del metodismo, ¿no es cierto? Grandes movimientos como grandes colegios en La Boca y Palermo en aquel momento, como el Crandom. Surge una universidad en Rosario, Santa Fe. Se teje una gran línea entre Montevideo, Santa Fe y Buenos Aires, sobre todo en La Boca y Palermo, que eran barrios muy necesitados. Se abren comedores, se establece un vínculo muy cercano con los gobiernos liberales de la época, sobre todo los gobiernos de Sarmiento, a través de los cuales y de la masonería, Sarmiento puede traer maestras metodistas de Estados Unidos a la Argentina, a través de la influencia también del educador Horace Mann y el metodismo argentino, vinculados también con la masonería. Y a partir de todas esas relaciones es como que el metodismo siempre va a ser un movimiento que va a estar a la vanguardia de las luchas sociales, de la lucha por la reivindicación por los derechos individuales y los derechos humanos. Digamos, como que el metodismo va a estar muy, muy identificado con toda esa línea, ¿no?, de pensamiento. Johnny, ¿qué tan cierto es que... Johnny, ¿me escuchás? Se había cortado. No, te decía que qué tan cierto es que John Wesley sea, entre comillas, como vos dijiste, no sé si decirlo liberal, pero es como que adhirió a esa teología liberal. ¿Me podría En explicar realidad, eso? en realidad la teología de Wesley es muy ambigua. Como te digo, Wesley no escribió una teología dogmática, no hay una institución de la religión cristiana de Wesley. No hay un libro de teología así que se diga, este es el libro de teología dogmática de la Iglesia Metodista. Eran más bien sermones pastorales que estaban dedicados a solucionar problemas prácticos de la Iglesia, de aplicar principios prácticos a las comunidades. Es decir, entonces, muchos sermones de Wesley están muy cerca de las prédicas de George Whitefield, que en algún momento fue el que lo suplantó a Wesley en la iglesia metodista. Pero después coquetea mucho con los arminianos,
aunque Wesley nunca aceptó que la salvación se pierda, o sea que era un arminiano de 4 puntos. Entonces la teología de Wesley es bastante particular y tiene que ver con esa impronta pastoral que tiene la teología de Wesley. Así que si nosotros le pedimos a Wesley el rigor que tiene la institución de la religión cristiana de Calvino, o la de Charles Hodge, o la de, qué sé yo, bueno, la verdad, o la de Berkhoff, la verdad que no lo vamos a encontrar, ¿no? Así es. Y el tema del cuadrilátero wesleyano, ¿nos podrías hablar de eso? Sí, el cuadrilátero wesleyano tiene que ver con una metodología que trata de establecer Wesley para, de alguna manera, configurar la ortodoxia. Entonces él dice, nosotros tenemos que tener como criterio que si nuestra interpretación de la Biblia está violando principios lógicos de la razón, no puede ser tomada en serio. Entonces la razón es un elemento a tener en cuenta en la interpretación hermenéutica de la Biblia. Nuestra experiencia, es decir, si nosotros interpretamos un versículo bíblico eh, que de alguna manera nunca se ha dado en nuestra experiencia, no tenemos base empírica para poder sostener que sea cierto el versículo, digamos. Si la Biblia dice que hay que vencer al odio con amor y yo me la paso amando al enemigo y nunca me va bien, entonces yo no tengo cómo creerle a la Biblia cuando dice que eso funciona. La tradición también es otro elemento importante y por supuesto la Biblia. La Biblia que vendría a ser como la regula regulans, la regla que regula a la tradición, a la razón y a la experiencia. Pero teniendo en cuenta la tradición, la razón y la experiencia, es que se puede interpretar correctamente la Biblia como la única regla, en el sentido de que Wesley se llamaba homini unu librus, hombre de un solo libro. Johnny, ¿John Wesley adhería a las 5 solas? Si Wesley adhería a las 5 solas, sí, o sea, él nunca ha renegado de las 5 solas de la Reforma. Recordemos, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria, sola escritura. Wesley nunca ha negado las 5 solas, aunque algunos interpretan que el cuadrilátero es una negación del sola escritura, realmente no lo es. Eh, Algunos interpretan que el arminianismo de Wesley de alguna manera atenta en contra del soli Deo gloria y del de la sola fides, que el libre albedrío niega el sola gracia, pero digamos las 5 solas no pueden ser interpretadas desde los 5 puntos del calvinismo, porque si no es como que se reduce protestantismo a la teología reformada, y el protestantismo es más amplio que la teología reformada. Por lo tanto, las 5 solas no son patrimonio exclusivo de aquellos que sostienen teologías de la gracia. Así que no, yo te digo que no, que Wesley no ha negado nunca las 5 solas, y que las 5 solas bien entendidas son consonantes con la teología de Wesley bien entendida, porque hay ciertas desviaciones, fruto de algunas teologías como la de Albert Outler y algunos otros como, bueno, de alguna manera uno de los más ortodoxos metodistas en Hispanoamérica es Justo González, ¿no es cierto? Eh, pero podemos encontrar en ciertos teólogos metodistas muy ligados con la rama progresista del metodismo, interpretaciones muy heterodoxas donde ya, bueno, las 5 solas ya no tienen lugar, porque no tiene lugar la Biblia como única regla, no tiene lugar Cristo como el único Salvador, no tiene lugar la fe como el único medio, ¿no es cierto? Excelente. ¿Cuáles son las doctrinas principales de la Iglesia Metodista de Argentina, Johnny? Bueno, en realidad la iglesia metodista tiene como un fundamento el evangelio social, ¿no?
John Wesley dice, este, no tengo temor de que el pueblo metodista deje de existir alguna vez. Mi temor es que permanezca como una forma de religión vacía, y tal será el caso a menos que se mantenga firme obrando la buena nueva de Jesucristo para los pobres en toda circunstancia que le toque transitar. En este sentido, Wesley decía, el Evangelio de Cristo no conoce otra religión que la social, ni otra santidad que la social. Este mandamiento tenemos de Cristo, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y de alguna manera el Evangelio social tiene que ver con esa doctrina social que ha desarrollado el metodismo 200 años que la Iglesia, antes que la Iglesia Católica. El metodismo ha desarrollado una doctrina social 200 años antes del surgimiento de la doctrina social de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, bueno, digamos, no hay credos y doctrinas a las que adherir, sino justamente aplicar la gracia y la misericordia, ¿no es cierto?, que es el pan y la palabra, estar presentes en el mensaje del Evangelio con el pan, con la palabra, con la promesa, con el Evangelio, con la esperanza, con la cercanía, para responder a las necesidades, ¿no es cierto? El metodismo nace respondiendo al hacinamiento del proletario inglés en aquel momento, y muchos historiadores van a llegar a sostener que tras la ayuda del metodismo se evitó lo que podría haber sido una revuelta que terminó en la Revolución Francesa, ¿no? En Francia. Así que el metodismo tiene una doctrina social y una santidad social, ¿no es cierto? Toda la santidad y toda la vivencia espiritual del metodismo tiene una orientación práctica. Vamos a decir así que del mundo protestante el metodismo es la teología práctica del protestantismo. ¿Podríamos decir que el metodismo se encuadra en el protestantismo? Totalmente, el metodismo es protestante en su esencia, sin lugar a dudas. Sí, claro, sí. Bien. Ahora, hablando del trabajo social que hace la Iglesia de Argentina, ¿no te parece hoy en día que la Iglesia ha dejado, digamos, otras cuestiones más relevantes, como por ejemplo el tema de la evangelización, no a la forma masiva como puede predicar la denominación pentecostal, sino en su raíz, en sus inicios, John Wesley salía a enunciar el Evangelio de Jesucristo? Por supuesto, por supuesto. De hecho, una de las frases más conocidas de Wesley es, el mundo es mi parroquia. En esta breve y significativa frase, la Iglesia Metodista Argentina tiende a interpretar que el trabajo de la Iglesia no se agota dentro de las paredes de los templos. Habla de una misión ecuménica, amplia, abierta al diálogo con otras expresiones eclesiásticas, políticas, económicas y sociales, ¿no? En un espíritu amplio e inclusivo, claro. Dentro de esa misión, por ejemplo, en el ICEDET, Instituto Superior de Estudios Teológicos, de alguna manera se fue introduciendo un espíritu de reforma carismático, en el cual para muchos teólogos metodistas era más importante tocar la guitarra al Espíritu Santo que estudiar teología. Entonces, ese espíritu práctico por sobre el teórico y el doctrinal y el ortodoxo fue subsumiendo a la Iglesia Metodista Argentina a un pragmatismo muy exagerado y muy extremo, de alguna manera exacerbando la pastoral social, perdiendo la pastoral espiritual, y bueno, la Iglesia Metodista se ha tornado a partir de su vinculación con la masonería en la Argentina y en Uruguay y en Chile, en iglesias progresistas, ¿no es cierto? O sea, el brazo izquierdo de la globalización. Hoy en día la Iglesia Metodista en Argentina apoya el aborto. También apoya la cuestión del feminismo, mal entendido. Obviamente que si hablamos de la primera ola del feminismo es totalmente distinta a la que hoy en día vemos, ¿no? Pero digo, ¿eso es parte de la doctrina ortodoxa? ¿Eso es lo que predicaba John Wesley? Esa es mi pregunta. De ninguna manera.
Wesley tenía bien clara la ortodoxia. Este, de hecho, él se plantea como un fiel defensor de la familia. Él ha creado las células. En la iglesia protestante se utilizan las células. Bueno, esa es una creación de Susana Wesley y de John Wesley. Y tiene que ver con preservarla a la familia, ¿no? La autoridad de la familia. Sí, eh, el metodismo es una religión que tiende a lo social, pero no es socialista, que parte de lo popular, pero no es populista, que busca el progreso, pero no es progresista. Como los metodistas en Argentina, la mayoría fueron liberales y socialistas, bueno, de alguna manera han torcido la teología popular en populista, el evangelio social en socialista y la búsqueda del progreso en progresismo. Excelente. ¿Crees que algo debería cambiar la iglesia metodista? La iglesia metodista en Argentina tiene que cambiar de obispo, para empezar, y después tiene que recuperar la esencia que es a través de los principios del Evangelio dar respuesta a la necesidad del pueblo, la respuesta a las necesidades reales del pueblo, no a la necesidad de los reclamos de los chetitos de Barrio Norte, sino a la necesidad del pueblo concreto, y el pueblo concreto necesita pan y evangelio, y la iglesia metodista hoy no lleva pan y no lleva evangelio. Entonces, bueno, ya desde el obispado de Frank de Nully Brown, Nelly Ricci, Federico Pagura, Aldo Echegoyen, la iglesia metodista estuvo más comprometida con las causas socialistas que con las causas sociales, digamos, ¿no? Y ni hablar del obispo Jaramillo actual, que es un peruano que defendió el aborto en el 2008 en el Congreso. O sea, defendió el aborto en el Congreso sin haber hecho una asamblea para preguntarle a los miembros metodistas si estaban de acuerdo o no, porque vos como obispo metodista tenés que representar al pueblo metodista. Y para representar al pueblo metodista vos tenés que hacer una asamblea para plebiscitar si el pueblo metodista está a favor de la postura que vos decís que vas a sostener como obispo de la iglesia metodista y como representante oficial de la iglesia. Bueno, acá en Salta se enteraron hace 2 meses los salteños metodistas que el obispo defendió el aborto en el Congreso. Johnny, acá en Córdoba hay una iglesia, bueno, metodista, inclusiva. Yo lo que noto que hace mucho hincapié sobre esto, ¿no? De que tanto los homosexuales, transexuales, bueno, la diversidad de género, etcétera, la iglesia recibe a toda clase de personas. Incluso se ordena a pastores homosexuales, lesbianas. ¿Esto es parte de la ortodoxia o no? Vos hablas de la calle Lima, ahí la iglesia de la calle Lima. No necesariamente es la calle Lima. Acá en Córdoba no. Me refiero a otra, digamos, que está Bien. articulada con la iglesia metodista. Bien, bueno, mira, claramente la iglesia metodista es una iglesia inclusiva y yo creo que es necesario que haya iglesias que cobijen a las personas que se sienten excluidas del amor de Dios en otras denominaciones cristianas que de alguna manera los discriminan. Pero ese abrazo que le da Cristo en la iglesia metodista tiene que ser un abrazo que te dice, yo no te condeno, ve y no peques más. Y no decirle al pecador, bueno, lo tuyo no es pecado. Entonces, cuando la iglesia metodista dice el aborto no es pecado, la homosexualidad no es pecado, bueno, entonces de alguna manera ya está predicando otro evangelio, ¿no? Y eso ya es una herejía bueno, que directamente te saca del cristianismo. Eso ya no es cristianismo. Cuando alguien deja de llamarle al pecado pecado y a la santidad santidad, bueno, ya no está en el cristianismo, ya no es una cuestión doctrinal, sino que es una cuestión del núcleo central del evangelio que la iglesia metodista en la Argentina está dejando de predicar. Por eso,
los problemas que tiene la iglesia metodista, pero problemas de todo tipo, ¿no? Pastores que se van, que los echan, que los acusan de una cosa, de la otra, que sacaron a este, que siempre que mandan un pastor a Salta es para castigarlos de algo, ¿no? Entonces todos los pastores que están castigados e indisciplinados los mandan a Salta. Te imaginas la comunidad de Salta cómo está con pastores que vienen a cumplir condenas prácticamente, ¿no? Eh, así que, bueno, la iglesia metodista está bajo el juicio de Dios y es por eso que todas las expresiones de crisis que hay hoy en el movimiento metodista, si en el país quedan 2000 metodistas, es mucho. Y tiene que ver con esa crisis, no solamente de la iglesia metodista, sino una crisis de las iglesias históricas, ¿no? La iglesia luterana, la presbiteriana, menos. Y la anglicana tiene una crisis de identidad tremenda, porque se dejaron arrastrar tanto por el mundo que la gente que va a la iglesia a buscar a Cristo y encuentra que en la iglesia donde se tiene que predicar algo distinto, te dicen lo mismo que se dice en el mundo, y la misma gente termina diciendo, si yo me voy a meter en la iglesia metodista para que me digan lo mismo que me dice el mundo, y me vuelvo al mundo. ¿Cuál es la diferencia? Exacto, exacto. Bueno, tengo muchas preguntas para hacerte, Johnny. ¿Cómo está dividida el gobierno eclesial de la metodista? Y bueno, vos tenés el gobierno de la iglesia metodista, tenés el obispo, los superintendentes distritales, los pastores, los diáconos y los laicos. Ese es el ordenamiento jerárquico de la iglesia metodista. ¿La mujer puede ser obispa? En la iglesia metodista sí, en la Biblia no. En la Biblia la mujer no puede ser ni pastora, ni obispa, ni sacerdota, porque la mujer no puede estar por encima del varón, lo dice San Pablo. Yo no le permito a la mujer estar por encima del varón, porque el varón es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza del varón y el Padre es cabeza de Cristo, ¿no? O sea, respetando ese ordenamiento jerárquico se respeta la voluntad de Jesucristo. La iglesia metodista que viola el ordenamiento jerárquico, viola el mandamiento de Cristo. Claro, estarían desacatando la orden de Dios. Hay un discurso que es muy popular de la iglesia metodista, donde se supone que deberían luchar por buenas causas. Dicen que se está luchando en contra del machismo, sobre este famoso patriarcado, ¿no? Em, ¿Qué le podemos decir a aquellas personas que dicen que aquellos que defendemos, porque coincido con vos, Johnny, de que el hombre ha sido llamado para gobernar en la iglesia, cuando se nos tilda de machistas, sexistas, podemos decir también de misóginos? ¿Qué le podrías decir vos a esas personas que mantienen esa afirmación? Bueno, que con el criterio de Marx condenan a San Pablo. Entonces, digamos, nosotros que estamos en San Pablo, en Lucas, en Juan y en Mateo, somos condenados por aquellos que habiendo salido de San Pablo e ingresado en Marx, en Freud y en Nietzsche, nos condenan a nosotros porque no somos cristianos, porque no aceptamos las doctrinas de Marx, la de Freud y la de Nietzsche. Entonces yo, para ser buen cristiano, me tengo que hacer freudiano y marxista. Y ellos que negaron el Evangelio de San Pablo se creen cristianos. Bueno, estamos todos locos entonces. O sea que yo, para no ser machista, tengo que aceptar el credo del progresismo. Y tengo que dejar de ser cristiano, porque ser cristiano es creer lo que dice la Biblia. Ahora, si nosotros los protestantes no vamos a creer en lo que dice la Biblia y vamos a creer lo que dice Marx, bueno, entonces dejemos la iglesia y nos metamos en el Partido Obrero. Mucho más sensato. Te metes en el Partido Obrero, militas en el Partido Obrero y ya está. Cree que vas a ser salvo por tus obras y deja de predicar la gracia de Jesucristo. Pero Jesucristo enseña a llamarle al pecado pecado y a la gracia gracia. Digo que el progresismo se ha infiltrado en la iglesia, no solamente en la iglesia metodista, como bien decías vos, sobre las iglesias luteranas, podemos ir a algunas iglesias
pentecostales, clásicas, etcétera. Digo que no es una cuestión solo de una denominación, ¿no? Por supuesto, esto es una crisis generalizada del protestantismo que tiene que ver con el gen de origen que tiene el protestantismo, ¿no? En este sentido, yo considero que la Iglesia Católica está naufragando estas crisis progresistas con un poquito más de coherencia y de entereza, ¿no? Exacto. También en la Iglesia Católica hay un sector que apoyan, por ejemplo, el tema del aborto, ¿no? Ahora no recuerdo bien el nombre del grupo, ya me voy a acordar, Pero no acá en son Córdoba. oficiales, No, no, no. no No, son son una oficiales. minoría. Son Es una que el minoría. problema es que en el protestantismo son los obispos, es la iglesia oficial la que milita estas cosas. En la iglesia católica los que andan con estas tonterías son los curas de barrio, son los curas villeros, son los curas que andan así, pero no los obispos. En general los obispos tienen, digamos, la cabeza en su lugar. Si en la iglesia católica más o menos la cosa se está resolviendo, a pesar de que el Papa Francisco por ahí tiene un par de ambigüedades medio incómodas, ¿no? Nunca dejó la ortodoxia. Excelente. ¿Qué puedo preguntarte? ¿Por qué saliste de la iglesia metodista? Pero una cuestión, varias cuestiones. Vamos acomodando las cosas. La cuestión teológica fue haber estudiado a Calvino, básicamente. Calvino venció a Wesley en su teología, digamos, en mis estudios, ¿no? Después yo en el 2013 me fui a presentar un libro a Córdoba en la Sociedad Argentina de Filosofía, eh, en la Sierra de Córdoba, y cuando visité a la comunidad metodista y estaba el pastor Pablo Olivares, creo que se llamaba, eh, realmente me topé con una iglesia metodista totalmente progresista, que no era la que yo defendía y la que teníamos en Salta, y eso me hizo una crisis muy grande de identidad metodista, porque yo me llamaba metodista con orgullo y a partir del 2013 con vergüenza, y después en la iglesia metodista de Salta, básicamente cuando yo a la pastora le pedí que me deje leer un libro que iba en contra de lo que ella estaba enseñando un miércoles. Ella enseñaba que la ley de Dios se hizo para mostrarle al hombre cuánto Dios nos quiere. Y yo quería leerle Romano, donde Pablo dice que la ley de Dios se hizo para mostrar nuestro pecado, para hacernos conscientes de nuestro pecado. Entonces, no me dejó leer el versículo, porque ellos ya estaban viendo que yo estaba dentro de la teología reformada, así que bueno, más o menos me pusieron un ultimato y me dijeron, mira, la verdad que vos no aceptás la autoridad de la pastora, no aceptás las enseñanzas de la pastora, y yo dije, bueno, soy piedra de tropiezo para estos hermanos, porque si yo voy a generar conflictos en vez de llevar esperanzas, es mejor que dé un paso a los costados. Y a partir de ahí no me volví a congregar más, a partir del 2015, 16, que no me congrego, así que estoy ahí como una oveja descarriada. Vos que me decís que no te estás congregando, ¿qué tipo de características deberías vos hallar para encontrar una iglesia sana, digamos, para que en razón de eso te puedas congregar? Que haya libertad, libertad de espíritu, donde se ame más la verdad que al pastor. Eh, ese sería el único requisito, digamos, que la comunidad esté abierta a dejarse exhortar por la palabra y que el pastor ame más a la palabra que a su ombligo. Digamos, si la iglesia tiene esa característica, yo creo que puede marchar la cosa.
John Wesley tuvo el deseo de que aquellos seguidores de su teología se autoidentificaran como metodistas. No necesariamente, él ya sabía que la iglesia se llamaba metodista, este, él dice, yo no tengo temor de que desaparezca el pueblo metodista, sino que permanezca como una religión vacía. Así que no, yo creo que el nombre es relativo. Lutero sí le prohibía a sus discípulos llamarse luteranos. Eso sí, Lutero se los prohibía. Pero viste que nosotros los seres humanos nos encanta ponernos nombres de las personas. Calvinista por Calvino, luterano por Lutero, wesleyano por Wesley. Sí, llevamos nosotros los protestantes, en su mayoría llevamos en nuestra identidad los nombres de seres humanos. Es un conflicto muy grande, ¿no? Por eso yo que soy crítico con la Iglesia Católica en muchos aspectos, le reconozco que ellos mantienen la cordura en ese aspecto, ¿no? Yo trato de ser crítico de las cosas que yo veo mal sin fanatismos. Si yo no soy alguien que romantiza el mundo protestante y que sataniza el mundo católico, ni al revés. Me parece que le hace mucho mal al mundo el dogmatismo, creernos infalibles, creer que nuestras denominaciones o nuestras teologías son infalibles, ¿no es cierto? Yo creo que ese es el gran problema que han tenido los judíos siempre y que nosotros también podemos tener en la medida en que no nos dejamos renovar por el Espíritu Santo y por la profecía más confiable, que es la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, yo entiendo tu preocupación, Brian, la compartimos, nosotros charlamos mucho contigo siempre por mensajes privados y compartimos muchas preocupaciones acerca de hacia dónde se va dirigiendo el protestantismo histórico, las religiones históricas del protestantismo. Y bueno, fíjate vos cómo la iglesia pentecostal, que vendría a ser como la iglesia que menos teología dogmática tiene, es la iglesia que más fielmente está defendiendo los principios del Evangelio actualmente, ¿no? Así que de alguna manera yo siempre trato de congraciarme con los hermanos pentecostales y admirar la fe de niños, en el buen sentido, ¿no? De decir, una fe que no está matizada por la ilustración, ni por el liberalismo, ni por el progresismo, ¿no? Es una fe auténtica, ¿no? Así que de alguna manera yo exalto esa humildad y esa inocencia con la cual se acercan a Dios, como parece que también es necesaria. Es decir, me veo ante la espada y la pared. Necesito pensamiento crítico, pero el pensamiento crítico, como hoy se enseña, te lleva al progresismo. Entonces, como que a veces yo mismo me replanteo mis propias posturas y digo, che, pero pará, vos le pedís al mundo católico pensamiento crítico, pero si no están preparados para el pensamiento crítico, se vuelven progresistas, porque los católicos cuando salen del catolicismo y se hacen progresistas o ateos. Entonces, realmente a veces digo con prudencia cómo debería proceder yo. Y creo que lo que tengo que hacer es pedir sabiduría y oración, porque la verdad es que tengo miedo de equivocarme. Compartimos el mismo miedo, Jonathan. Nos dice Matías de Luca, me intriga el cuadro dice de otras. De Jonah. atrás, no. Ah, Aquí está José de Arimatea, Jesucristo, Magdalena y María, la madre del Señor. hermosa ilustración. Dice Nataliel Díaz Goyo, dice, buenas noches, ¿podrían explicar la relación entre la masonería y la iglesia metodista? Y bueno, que la masonería coloca obispos masones todo el tiempo en la iglesia metodista. De hecho, la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, defiende las causas progresistas al tenor de la masonería. Eso es así, digamos, desde su origen en el siglo XIX,
De 1836 hasta la actualidad, la Iglesia Metodista Argentina está gobernada por la masonería. Dice Matías, claro, por eso Pablo decía no soy de Apolo ni de Cefas, etcétera. ¿Es así? Dice masonería. Bueno, Jonathan, ¿por qué la iglesia está dividida? Por el pecado nos divide, la soberbia nos divide, el egoísmo, la mezquindad, la mentira nos divide, el engaño nos divide y sobre todo el padre de la mentira y de la separación. De hecho, la palabra diablo significa separar, separar. Así que solamente la humildad, la gracia, la misericordia, la justicia y el amor por la palabra nos puede reconciliar en la verdad que es Cristo. Nosotros nunca nos vamos a unificar dogmáticamente, nunca, nunca. Hasta vos juntás 10 católicos juntos y no piensan lo mismo, 10 metodistas juntos no piensan igual, salvo los reformados que son más confesionales, por ahí hay más unidad en el mundo reformado, pero es muy Cuando difícil. hablas de que no piensan igual, ¿te referís a cuestiones de ortodoxia? Claro, cuestiones dogmáticas, se pierde la salvación o no se pierde, se habla en lenguas o no se habla, el don de profecías está activo o no está activo, hay libre albedrío o no hay libre albedrío, hay predestinación o no hay predestinación, pueden gobernar las mujeres o solo los varones, bautizamos a los niños o no bautizamos a los niños, cosas así, ¿viste? Ujú. Si me permitís, quisiera, bueno, compartirte un escrito que hace tiempo lo había publicado en Facebook, para toda la gente, los que quieran escuchar sobre este tema de la división, ¿no? Que creo tener una explicación, humildemente no digo que esto sea así, pero trato de ver cuál es en sí el problema, ¿no? Que genera estas divisiones, ¿no? Cuando los adeptos cortan vínculos con una denominación cristiana por motivos de inconformidad doctrinal, surge el fenómeno de querer establecer nuevas iglesias, entre comillas, autorreferenciales que reivindican las ideas de sus fundadores, es decir, se fabrican nuevos credos y dogmas, ajustándose según la mirada del proponente. Es más que claro que las banderas denominacionales poseen el sello de sus promotores, en esencia condecora la presencia activa de los sublevados. Y también otro escrito dice, al haber denominaciones cristianas, sus doctrinas secundarias son inconciliables entre ellas. En mi modesta forma de ver este asunto sería una utopía cualquier concilio interdenominacional contemporáneo. Y qué curioso, Johnny, que en la iglesia primitiva había concilio, ¿no? El concilio de Jerusalén. Hoy en día estamos prácticamente distanciados porque pensemos un ejemplo, ¿no? Sobre el tema de la soteriología. Jonathan, él adhiere a la teología calvinista, ¿no? Como hay otros hermanos que piensan totalmente distinto, pero es una cuestión secundaria, podríamos decir. O otras cuestiones, por ejemplo, si la mujer tiene que usar un velo o usar una falda, son cuestiones secundarias. Acá lo que sucede es que la teología, por decirlo progresista, o la teología queer, pretende de que nosotros los cristianos, ¿sí? Conservadores, hemos estado equivocados en todos estos años, mientras que ellos vienen a traernos, a bajarnos la verdad, decir que nosotros estamos discriminando, estamos tratando a las personas de una manera sin amor, ¿no? Que se utiliza mucho ese término, ¿no? Vos predicás sin amor, no es así, pero hablarle la verdad a la persona es amarla. Si uno no le muestra la verdad, no le está amando. Johnny. Maravilloso, Brian, lo que decís, perfecto, no tengo mucho para aportar. Y esa es una de las razones por las cuales la Iglesia Católica tiene una gran ventaja con respecto a nosotros. Cuando hay un desacuerdo entre dos protestantes, uno se va y arma otra iglesia. Los católicos hacen concilio. Entonces, yo pienso que la unidad
de la iglesia tiene que ver mucho con los concilios y con el magisterio. Y nosotros los protestantes no tenemos magisterio. Entonces, ese es un elemento importante que hace que muchos protestantes se hagan católicos, porque si la iglesia de Jesucristo tiene que tener magisterio autoritativo y jerárquico para que se mantenga la unidad de la iglesia, porque ¿para qué hay magisterio y autoridad? Para mantener la unidad. Ahora, si el protestantismo no tiene jerarquía y no tiene magisterio, entonces no tiene unidad. Ahora, ¿por qué no tiene unidad? Porque no tiene magisterio. Y el magisterio no conserva qué cosa? La tradición de los apóstoles. Entonces vos fijate cómo tiene que ver. Tradición de los apóstoles, magisterio de la iglesia, jerarquía de la iglesia, unidad de la iglesia. Bien. Esa eclesiología completa aparece en el Nuevo Testamento y nosotros los protestantes no la tenemos. Entonces, yo te voy a lanzar una fórmula que es la que a mí me mantiene hoy sin dormir, porque yo estoy completamente convencido de que la teología reformada por sí misma no da todas las respuestas del cristianismo y el catolicismo tampoco. Entonces, ¿a dónde me ha llevado el Señor hoy en día? Yo tengo esta certeza hoy. La Iglesia Católica es la Iglesia de Jesucristo. Pero el Evangelio que predica la Iglesia Católica no es el Evangelio que predicaba la Iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el verdadero Evangelio? El Evangelio reformado, el Evangelio de la gracia. Entonces, fíjate, los protestantes tienen el Evangelio, pero no tienen la Iglesia. Los católicos tienen la Iglesia, pero no tienen el Evangelio. ¿Quién ha conseguido separar el poder de la Iglesia por un lado y el poder del Evangelio por otro? El demonio. El demonio ha separado aquello que Dios quiere que esté unido. Entonces, esto, que eso ningún teólogo te va a decir eso, ¿no? Porque es un trabajo que voy, capaz que sí, capaz que el Señor está Que vas convenciendo a puliendo. muchos. Capaz que el Señor va trabajando a muchos, ¿no? En este aspecto, y yo por ahí, desde mi pecado, pienso que estoy viendo la, digamos, la gallina, el huevo de oro. Pero, pero el problema que le pasaba a los judíos, Jesucristo tenía un solo pueblo, y vino a ese pueblo que era uno solo, que era el pueblo judío. Ahora, ese pueblo judío no tenía la fe verdadera, se había perdido de la fe verdadera. Entonces, cuando vos hablas de eclesiología, la eclesiología correcta muchas veces y en muchos aspectos es la eclesiología católica. El tema es que la Iglesia Católica dejó de predicar el evangelio primitivo. Ahora, si vos llegás a juntar evangelio de la gracia y autoridad, magisterio y, y tradición patrística de la Iglesia Católica, bueno, eso sería impresionante. Yo creo que, no sé si pasará eso, yo creo que es imposible que pase, porque para que pase eso, la Iglesia Católica tiene que dejar de ser católica y la Iglesia Protestante tiene que dejar de ser protestante. Pero bueno, ese es mi sueño. Daría 10 años de mi vida por ver que se dé esa unidad, o que todos los protestantes nos metamos en la Iglesia Católica y podamos transmitir de alguna vez por todas el Evangelio que se predica en los padres de la Iglesia, en las Sagradas Escrituras, o la jerarquía de la Iglesia Católica va comprendiendo que la única manera de liberar al pueblo de las ataduras del demonio es a través del Evangelio de la sublime gracia de Dios. Bien, dice, hola Brian. Bueno, para mí esta pregunta, buenas noches. ¿Por qué la masonería es tan introducida en la iglesia? Bueno, voy a tratar de proporcionar una respuesta tanto, bueno, bíblica como racional. Porque dejamos filtrar cualquier cosa y cuando no estamos familiarizados con la doctrina cristiana, pensamos que las doctrinas masónicas serían parte de la iglesia. Entonces es importante conocer la palabra de Dios para detectar el engaño. Porque imagínate, si tú tienes que tomar, ¿sí?, agua, lo vas a tomar puro, ¿sí? En esencia es puro,
pero si tú le pones un poco de veneno y no te vas a dar cuenta. Entonces, de a poco se va mezclando la mentira, ¿sí? Se va metiendo, porque nosotros no hemos enarbolado, ¿sí? La verdad, no hemos puesto por encima de todo la verdad, y es Jesucristo. Hay una palabra que dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie tiene el Padre sino. Dice, perdón, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, si no viene a mí. Entonces, decimos que la verdad la posee Jesucristo. Y si nosotros no predicamos a Jesús, no estamos predicando la verdad. No estamos predicando la verdad. Entonces, si sacamos a Jesús de nuestras iglesias, estamos en la mentira. Estamos en la mentira. Seríamos hijos de Satanás, porque él es padre de la mentira. Entonces, el diablo vino a matar, a deshacer la obra de Dios, es decir, destruir lo que Dios ha hecho. Entonces, ¿de qué manera lo hace hoy en día el enemigo? Introduciéndose en la iglesia. Entonces, de esa manera, se camufla como si fuera el verdadero evangelio, pero es un pseudo evangelio. Entonces, tenemos que entender que la iglesia hoy en día, y me estoy refiriendo a la gran mayoría, porque hay algunas que todavía siguen conservando la verdad, están dormidas. Entonces, yo siempre les digo, vean lo que dice la Biblia, lo que dice la Escritura. Y si quieren saber más sobre la cuestión de la masonería, hay un montón de libros, incluso en internet, que están disponibles, los pueden descargar, lo pueden comprar, pero no coqueteen con la masonería, no coqueteen, porque tiene graves consecuencias. Hoy la iglesia está dividida justamente por esta cuestión. En la educación también tenemos perspectiva masónica, aunque nosotros no lo hayamos encontrado, digamos, explícitamente, sino que implícitamente, por ejemplo, el progresismo, el tema del aborto, ¿eh? De que las mujeres tienen derecho a abortar, que tiene derecho de su cuerpo, etcétera. Es el discurso masónico, es parte del plan masónico. Es un atentado contra Dios. Ese es el tema. Es una lucha espiritual. Porque más allá de que podamos ver la cuestión social, es espiritual. Entonces, es eso lo que pretendo de dar como una explicación desde mi lugar humildemente. Dice, a ver, bueno, Fer, me dice, bueno, hola Brian, hace mucho que te vi, que vi tu video de la iglesia metodista. De hecho, volví a comentar ese video porque tenemos una charla pendiente. Bueno, perfecto, ya vamos a hablar entonces. Bueno, dice Matías de Luca. Vos sabés que lo pensé eso, Jonah. No sé a qué se referirá. ¿Será esa la tercera iglesia? Sí, de hecho yo hablo de tercera posición, es decir, es la Iglesia Católica con otro evangelio. A la Iglesia Católica le robaron el evangelio. Es eso, digamos. Y yo lo pruebo históricamente. En el libro que yo publiqué en el 2017, yo lo publiqué el 31 de octubre del 2017, a 500 años de la Reforma Protestante. Yo pruebo históricamente que el evangelio que predicaba la Iglesia Católica Apostólica Romana en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV y en el siglo V, no es el mismo evangelio que predicaba la Iglesia Católica en el siglo XV, en el siglo XVI, y que muchas cosas que combatió el Concilio de Trento, al combatir la teología de Lutero, combate las ideas que Lutero las tomó ¿de quién? De San Agustín. Es decir, y San Agustín, que fue el fundamento del concilio de Orange, no fue él el fundamento es Cristo. Lo que quiero decir es que fue uno de los padres del concilio de Orange, el de Cartago. Johnny, después del edicto de Milán, la iglesia se deformó, es decir, la doctrina cristocéntrica. No, no, en ese momento no, porque eh,
eso le sirvió a la iglesia para poder edificar más su jerarquía y unificar más su teología. No, no diría yo, porque además el poder del emperador sirvió para frenar a los arrianos que casi terminan con la ortodoxia, ¿no? No, yo no soy tan crítico del edicto de Milán en ese sentido. Yo considero que forma parte más de una coyuntura histórica, pero tiendo más a ver una continuidad entre la iglesia patrística y la iglesia imperial, ¿no es cierto? Porque eh, la coyuntura histórica necesitaba una iglesia fuerte. Yo considero que la iglesia católica, digamos, ha torcido mucho su teología en el concilio de Trento. Yo establezco la distinción hasta Trento, hay una iglesia católica y después de Trento hay otra iglesia, ¿no? Que al calor del combate con la teología luterana se convirtió a sí misma en semipelagiana. Excelente. Dice, tengo mucho que contarte, me hice luterano, espero poder charlar contigo. No sé si te referís a mí o a Jonathan, No, a vos, te habla vos. me parece. Puede ser, porque hay mucha gente que me suele escribir y no registro todos sus nombres. Dice, pero bueno, a la hora de elegir me quedé siendo católico, pero comportándome como protestante. Matías de Luca dice, y los sacramentos de la confesión y la Eucaristía no pude dejarlos, dice. Después Luis González dice, ok, solo que San Juan, Juan 3:16, la cita. Jonathan dice, Carlos Jafet Bautillo Figueroa dice, Jonathan, ¿qué libros recomiendas para empezar a aprender la historia de la iglesia? Un libro que se llama Historia del Cristianismo de Justo González. Ujú. ¿Tenés otro más o ese? Bueno, después tenés Carlos J. Marx, también es bueno. Después hay este, hay un abordaje que hace de historia de la iglesia, Charles Hodge, bastante interesante. También hay un libro de historia de la iglesia, pero de historia de la iglesia, más de la teología sistemática de la iglesia, que hace Francis Schaeffer, que también es importante. Hay una historia de la iglesia primitiva de Lois Berkhoff, también es importante. No, hay un montón, ya me voy a ir acordando, porque me sorprendió la pregunta, así que voy tirando así de bolazo las obras que me acuerdo. También la que yo recomiendo es Historia Global del Cristianismo, escrita por Pablo Odeiros, Bueno, historiador argentino. bueno, Deiros, sí, 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 él también es especialista en historia de la iglesia en América Latina, así que es medio arminiano el chango, pero bueno, es bueno. Bien, ¿qué dice el hermano? Dice Matías de Luca, es verdad, al crucificar a Lutero se dejaron las posturas que Lutero defendió de San Agustín. Por eso la verdadera reforma va a ser cuando todos los protestantes vuelvan sin dejar ese evangelio. Mira vos, hay dos personas en el mundo que pensamos igual, él y yo, pero seguramente muchos otros, ¿no? Yo no te digo que yo no estoy muy lejos de hacerme católico. El tema es que a mí, ¿sabes qué me espantan de hacerme católico? Los propios católicos. Porque hay cada dogmático dentro de la Iglesia Católica que yo digo, Señor, yo no voy a poder estar al lado de esta gente. Pero no es una cuestión de la reacción de la carne mía, yo no tengo ningún problema. El tema es que para mí no es honesto ingresar a la Iglesia Católica para predicar otro evangelio. Voy a generar unas divisiones y unos problemas que yo no quiero ser causa de todo eso. Así que por ahora prefiero estar afuera. Pero sí, la verdad que muchas veces me lo he preguntado. Bueno, hablando de la afirmación de que dicen algunos católicos,
de que los protestantes vendríamos a ser los herederos o hijos de Lutero. ¿Qué tan cierto es eso? La verdad es que el 99% de los evangélicos hoy no saben nada de Lutero, no ha leído nada de la teología de Lutero, ni siquiera el 80% de los luteranos ha leído algo de Lutero, y la teología de Lutero va en contra de todo lo que piensan los evangélicos hoy. O sea, Lutero agarraría al mundo evangélico y le diría, vos estás vendiendo indulgencia, vos sos un papista, vos sos un idólatra, vos sos un adúltero, vos sos un hereje, vos sos esto, vos sos aquello, vos no seguís a la Biblia. Y la verdad es que Lutero se la pasaría condenando a todo el protestantismo, así que de ninguna manera nosotros somos hijos de Lutero. Ojalá fuésemos el 10% de lo que era Lutero. Yo pienso que Lutero nunca dejó de ser católico, leyendo todo lo que él Bueno, enseñaba, ¿verdad? salvo algunas cuestiones sobre el tema de la Es que nunca salvación. dejó a la iglesia. Claro, Él nunca es dejó a que, la iglesia. La iglesia lo echó a Lutero que otra cosa. exacto, sí, la Lo es quiso excomulgado reformar. Ujú. totalmente. Es como, por ejemplo, cuando una persona haya algún tipo de injusticia en su iglesia, uno alza la voz y muchas veces puede que ocurra que te expulsen o que te silencien, te prohíban, por ejemplo, el ingreso de la congregación. Y eso le sucedió a Martín Lutero. Es lo que a mí también me ha sucedido, por decir la verdad. Y bueno, acá estoy, predicando por estos medios. Y digo, ojalá que la palabra de Dios sea recibida para aquellos que están dispuestos a oírla. Porque la palabra de Dios dice, el que tenga oído, oiga lo que tiene para decir. Dios tiene muchas cosas para decirnos. Y muchas veces nosotros somos selectivos, ¿no? Estos sí, estos no. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando alguien te viene y te exhorta o llama la atención a la iglesia, hay que prestar atención. No vaya a ser que nosotros nos estamos oponiendo a lo que Dios nos quiere decir. Mira el caso de Martín Lutero. Mira el caso de otros hombres, ¿sí? Como podría citar a otros pre-reformados, Girolamo Savonarola, Pedro de Baldo, ¿qué más? John Wycliffe, John Hus, que en su momento hablaron, pero en contra de los abusos que había en esa época. Y no eran protestantes. No eran protestantes. Eso fue mucho más antes de la reforma protestante, antes del 1517. No recuerdo bien la fecha, pero fue mucho más antes. Sí, cerca. 100 años antes, más o menos, pero antes. Este, no estamos bien en la iglesia cristiana. No estamos bien. En general, no. Bueno, es algo que a mí me llega mucho, ¿no? La crisis del cristianismo, la agonía del cristianismo realmente es muy grande, es muy grande. Por eso a mí me duele mucho cuando se hacen cruzadas. Es decir, yo no voy a hacer nunca una cruzada en contra de un hermano católico, nunca. Yo hago críticas teológicas, pero no voy a hacer nunca una cruzada en contra de un católico. Es decir, bueno, vamos a linchar a este católico que lleva a la perdición a todo el mundo, ni con el Papa, ni con nadie, ¿no? Este, pero bueno, de alguna manera considero yo que el pecado nos lleva a la división, a la fragmentación. Eso forma parte más de las excusas que tenemos desde la carne, ¿viste? Que desde el espíritu. Ujú. Pero bueno, Totalmente. nosotros los que vemos un poquito más, tenemos que estar a la altura y no dejarnos acarrear por esos juegos de la carne y esas vanidades de la carne. Estoy pensando en voz alta y estoy haciéndome una autocrítica en voz alta, Brian, disculpa. Estoy meditando en muchas cosas que están No te hagas pasando. problema.
alrededor de mi canal, y muchas críticas que el 99% de las cruzadas que se hacen en contra de mí viene de manos de católicos, Ujú. ¿no? Y bueno, pensé, Es que pensé que mis grandes enemigos iban a ser los marxistas, los socialistas y los progresistas, que son a quien siempre ataco en sus ideas, este, pero no, digamos, las cruzadas que se hacen en contra de mi canal y en contra de mi persona vienen de 5 católicos que yo tengo identificados como que me consideran que yo soy su enemigo, ¿bien? Yo soy el enemigo del mundo católico en Hispanoamérica, soy yo, digamos, este, y, y en su canal hay un video en contra del progresismo y 99 videos en contra de Jonathan Ramos, digamos, ¿no? Pero bueno, serás tan importante para su vida que te dedican todo el tiempo a esos videos. sí, pero ¿sabes qué es lo curioso? Que yo siempre esperé que sean los mismos católicos los que se encarguen, ¿no? De combatir ese tipo de católicos que a mí me daría vergüenza ser católico y ver que hay un católico que está haciendo eso, ¿viste? Porque yo le diría, primero, esa no es la causa de Cristo, combatir a un hermano. Hay uno que literalmente se pasa todos los días comentando mis videos, tratando de convencer al mundo de que las sectas protestantes son, ¿viste?, lo peor que hay. Y segundo, que yo le diría, hermano, nos está haciendo quedar mal a nosotros, pues la gente, este pibe, va a pensar que todos somos como vos. Efectivamente, ¿no? Uno tiene que estar por encima de eso y darse cuenta de que no todos los católicos son como, como él, ¿no? Pero no me deja de llamar la atención que los 5 que hacen cruzada, los 5 son católicos. Entonces, ahí es donde uno empieza a preguntarse y decir, che, pará, pero esto es coincidencia o hay en la Iglesia Católica actual un gen de dogmatismo que te lleva a comportarse de esa manera. Y bueno, todavía no lo respondo, pero a veces tiendo a pensar que sí. Digo, qué paradójico que aquellos que se levantan a denunciar injusticia son terminados denunciados aquellos que hablan de manera pública, estos hombres de Dios, podríamos decir, o aquel público que es cristiano, terminan siendo apedreados por sus propios hermanos. A mí lo más doloroso para mí fue uno de estos católicos. Fue alguien a quien yo le abrí las puertas de mi canal para que realice un debate con un amigo mío, eh, con toda la honestidad del mundo, ¿no? Le abrí mi canal, le deseé buena suerte. De hecho, cuando mi amigo le ganó el debate a este católico, teólogo católico, este, yo al final intervine para que no quede tan mal, tan destruida, digamos, su imagen, ¿viste?, de teólogo. Porque si vos revisas el debate, el teólogo reformado gana el debate de punta a punta. Y, y este teólogo católico el otro día me escribe y me dice, no, mira, yo me estoy encargando de convencer a todos los católicos que conozco de que no hagan tus cursos, porque vos lo único que haces es sembrar odio a la Iglesia Católica, me dice, ¿no? Entonces, bueno, eh, me llamó la atención, digamos, primero la deshonestidad de estar haciendo eso sin hablar conmigo, y segundo, de pensar que el problema de la Iglesia Católica soy yo. Digamos, realmente en algún momento de honestidad me pregunto y me digo, ¿en serio que el problema de los católicos soy yo? O sea que si desaparece Jonathan Ramos, la Iglesia Católica estaría perfecta, digamos. Eh, y no sé, a veces por ahí digo, yo no quiero lastimar a nadie, yo lo que quiero hacer es pensar, porque yo antes de sentirme teólogo reformado me siento filósofo y el objetivo de un filósofo es hacer pensar. Y Exacto. bueno, si yo no puedo hacer pensar, no hago más videos. Si yo me siento sin derecho a cuestionar y a que se cuestionen, a criticar y a que se critiquen, siempre desde la honestidad intelectual y desde el respeto, y nunca siendo personal las cuestiones, sino desde las doctrinas y las teorías y la especulación, cierro mi canal. Si yo siento que no tengo derecho ni libertad para hacer críticas y hacer pensar, cierro mi canal. Lo cierro automáticamente porque no le encontraría sentido yo a autocensurarme a mí para no quedarle bien a los que a la Inquisición, ¿viste? Que qué sé yo.
pero me afecta que sea de hermanos cristianos, digamos. A mí me gustaría que los que hacen esas cruzadas sean los marxistas, los progresistas, qué sé yo, los sionistas, los lobbies, LGTB, qué sé yo, me la bancaría, pero que venga de cristianos que después el domingo le van a rezar al Dios del amor, de la hermandad, de la misericordia, del perdón, ¿viste? Es difícil, Mm. es difícil. Es muy común Realmente, que... Perdón. Seguí, Johnny, te corté no, 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 justo. no, dale, decime. No, decía que es muy común que se satanice por una cuestión tal vez de una diferencia sobre la ortodoxia. Eso es lo que hoy en día no entendemos, que podemos tener una diferencia, pero no necesariamente somos parte de, de lo que sería el gobierno de Satanás. Podríamos decir que no somos, digamos, el diablo que queremos destruir a la iglesia. Pareciera como que somos más peligrosos que el mismo diablo. Bueno, es que es así. Lo que pasa es que, Sí, Johnny. Uh, Justo se cortó. Se está poniendo muy linda la charla. Espero que la estén pasando bien, chicos. Vamos a tratar de comunicarnos con Jonathan. Vamos a ver qué ha sucedido. Bien, nos dice Jonathan que se le acaba de cortar la batería. A ver, bueno, mientras tanto vamos leyendo los comentarios de algunos hermanos. Nos dice, a ver, lo siguiente. Yo le llegué a protestar al sacerdote el por qué no me daba de tomar el vino si Jesús dio las dos especies y cada una significaba algo diferente. Esto nos dice Matías de Luca, nos dice también Fernando. Si Lutero jamás dejó de ser católico, de hecho tenía una alta visión sobre los sacramentos y en cuanto a los protestantes, pues nosotros los luteranos no somos protestantes, sino católicos evangélicos. Si era, si era tan importante eso, ¿por qué no hacerlo como Jesús lo hacía? Luego encontré una que sí, Matías de Lucas nos dice. Fernando nos dice, ¿hay muchos luteranos que no saben de Lutero? ¿Por qué razón dices eso, Jonathan? Bueno, yo no voy a contestar. Seguramente en otra oportunidad nos responderá Jonathan. Matías de Luca dice, pocas veces te escuché hablar mal de la Iglesia Católica. Es más, a veces piensas que sos católico, a veces piensas que sos católico, la mayoría. Bueno, Jonathan nos está diciendo que no se va a poder reconectar. Se acaba de cortar justo la batería, la transmisión. Bueno, quiero agradecerles a todos por esta transmisión, de haberse conectado, cada uno de ustedes. Espero que la próxima vez nos pueda acompañar hasta el final de la transmisión, Jonathan Ramos. Te agradezco a vos, Johnny. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y a todos los que han participado haciendo sus preguntas, afirmando. Esto es bello, hermoso, cuando todos participamos. Así que les mando un abrazo fraternal y bueno, estaremos aquí haciendo más videos y transmisiones. Así que te mando un fuerte abrazo. Chau, chau.